Ahí está, profe. Ok. Entonces, como decía, la clase pasada vimos el concepto de diferenciabilidad y hoy día prometimos, digamos, hacer algunas aplicaciones de ese concepto. Entonces, sea f de un abierto de Rn a R, ¿cierto? Diferenciable y X una curva en Rn, ¿cierto? Tal que, ¿cierto? Una curva diferenciable tal que X de t vive en U, en el abierto U, ¿cierto? Entonces, la función que lleva un elemento de I a f de X de t es derivable y vale que la diferencial, ¿cierto? O la derivada con respecto a t de f de xt es igual al gradiente de f en xt producto punto con x' de t. La demostración no es difícil, pero la vamos a dejar de tarea para que ustedes la investiguen y vean cómo es la demostración. Entonces, demostración de tarea. Ahí les recomiendo usar los ODH que usamos en algunas oportunidades. Ok. Entonces, observaciones, ¿cierto? Observaciones. La primera es que n igual 1, ¿cierto? N igual 1 corresponde a la regla de la cadena usual, o sea, en una variable. ¿Ya? La observación 2. Observación 2. La observación 2 la voy a escribir. El 2 lo voy a escribir más acá para tener más espacio. La observación 2 dice lo siguiente. Otra manera de escribir lo mismo. La derivada con respecto a t de f. Voy a escribir aquí quién es la curva x mayúscula de t. ¿Ya? Entonces, esto es simplemente la forma que uno... Bueno, voy a escribir como debería escribirse y después voy a escribir como realmente se escribe, ¿cierto? Porque hay que facilitar un poco la forma de expresar estas cosas, si no se torna muy engorroso para escribir. Entonces, pero si somos rigurosos, entonces escribiría así. De f a de x en x1 de t hasta xn de t
A de x1 sería, ¿cierto? Por x1' de t más, ¿cierto? Hartos puntitos. Sumamos de f a de xn en x1 de t hasta xn de t por xn' de t. ¿Ya? Esta es, digamos, la forma. Estoy traduciendo esto. ¿Ya? Estoy traduciendo eso. Suponiendo que x de t es x1 de t hasta xn de t. Entonces, esto escrito de una manera más amigable, lo voy a llevar esto para la próxima página para que vean que es lo mismo. Esta página ya no la quería. A ver si la puedo eliminar. No, no quiere. Bueno, voy a seguir, voy a cambiar. Bueno, esto es igual, ¿cierto? Esa misma expresión, ¿cierto? La forma que uno la escribe en la práctica es la siguiente. Uno dice simplemente de f de x1. Se supone que de f de x1 está evaluado en la x de t, ya en la curva. Y el x1 se escribe así. De x1 a dt, el x1'. Más, y seguimos sumando, de f a dxn por dxn a dt. ¿Ya? O bien como la sumatoria desde igual a 1 hasta n, desde f a dx sub i por dx sub i a dt. Vean los símbolos. Los símbolos en la f son el símbolo de derivada parcial, ¿ya? Y el símbolo con el xy es derivada de una variable. Entonces, es una pequeña sutileza que hay que tomar en cuenta a la hora de escribir. Porque uno se ve tentado a escribir esto, de f a dxy por dx sub i a dt. Pero esto no estaría correcto porque la x sub i es de una variable. Entonces no es derivada parcial, es derivada de una sola variable. Entonces es d, no es el símbolo de derivada parcial. Simplemente una observación. Entonces, por ejemplo, sería la observación 3, ¿cierto? En R2, derivar con respecto a t, f de x de t y de t es simplemente de f a de x por dx a de t más de f a de i. Ve que la tentación de escribir el símbolo de derivada parcial es grande por di a dt. ¿Ya? Esa es, digamos, la forma estándar que uno escribe estas cosas. ¿Ok? Entonces eso es lo notacional. Vamos a mostrar cómo funciona en la práctica esto. ¿Ya? Entonces, te lo vamos a sacar.
así, un poco así como para memorizar, ¿cómo se deriva una cosa como esta? Uno dice df de x por la derivada de la primera coordenada con respecto a t, más df de y por la derivada de la segunda coordenada con respecto a t. Ya, ese es como fácil memorizar la forma en que se distribuyen los términos aquí en la derivada, es como fácil memorizar, ¿cierto? De f de x por dx de t más de f de y por dy de t. Entonces, les llamo la atención a ustedes para que tomen en cuenta eso, para que no estén sufriendo memorizando esto, que es simple de memorizar. Entonces, un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo. Vamos a considerar sea f de xy igual a x cuadrado más 2y más 2xy mejor, más 2xy. Quedó feo, se lo arreglo. Más 2xy. Y sea x igual a r coseno teta e y igual a r seno teta. ¿Ya? Defina gr teta como f de r coseno teta, r seno teta. Entonces, calcule, aquí viene la pregunta, ¿cierto? Calcule de g a de r y de g a de teta. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo funciona esta regla de aquí. ¿Ya? Esta regla de aquí. Fíjense cómo funciona. La variable que voy a derivar está aquí, ¿cierto? Ahí está. Ahí está la derivable. Está ahí, ¿cierto? Está en la primera y en la segunda. Entonces acá me están pidiendo de G a de R. Entonces está aquí, ¿cierto? Y está aquí el R. También me van a pedir con respecto a teta. Entonces el teta también está en ambos lados. Entonces, usemos la regla. Pues. Entonces vamos a tener solución. 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 Vamos a la reglita entonces. Vamos primero con G sub R o de G a de R. Dije G sub R porque, si ustedes se acuerdan, de G a de R también nosotros dijimos que se podía escribir así. ¿Ya? Entonces, pero usemos la anotación que hemos colocado aquí. Entonces, de G a de R es igual. Entonces, siguiendo la regla, ¿cierto? Este que está aquí, tengo que considerarlo como si fuera un X1 de R. Y este como si fuera un X2 de R. ¿Ya? Para usar la regla anterior, la que está en el número 3. Entonces, esto va a ser de f a de x por dx a de r. ¿Cierto? Donde el x va a ser este, el x, y este va a ser el y. Más
de f a de i por de i a de r. Fíjense que aquí escribí con derivada parcial. Ah, y aquí está bien, ¿eh? Está bien porque el x depende de r y de θ, no depende solamente de una variable, así que está bien usar el símbolo de derivada parcial. Entonces sería aquí de x a de r y este sería de i a de r. Entonces el de f a de x lo dejamos tranquilo por el momento, o lo podemos calcular ya. Entonces de f a de x es 2x, ¿cierto? Acuérdense que la x está aquí, ¿ya? Aquí está la x, o sea, la f, ahí está la f. Entonces vamos a derivar con respecto a x y derivar con respecto a y. Entonces de f a de x es 2x más 2y, ¿cierto? Por dx a de r. Dx a de r es coseno teta, ¿cierto? Porque derivo con respecto a r, la otra queda constante. Más de f a de i, que es 2x, ¿cierto? Y por de i a de r, y de i a de r, aquí está el i, ¿cierto? De i a de r es seno teta. Ahora esto, evaluado, ¿cierto? En x igual r coseno teta, bueno, no me cabe ahí. Vamos a eliminar eso. No me cabe. Entonces, se supone que esto está, tengo que calcular la derivada evaluada en r coseno teta, r seno teta, porque la g está evaluada en r coseno teta, r seno teta. Entonces, me va a dar 2 veces la x, que es 2 veces r coseno teta, más 2 veces la i, que es r seno teta, o sea, más 2r seno de teta. Esto por coseno de teta, más, ¿cierto? 2x, que es, entonces más 2x, que es r coseno teta, por i, ¿cierto? O sea, digamos, no por i, 2x, que es 2r seno teta, por seno teta, que está aquí. Entonces, por, no sé si no tengo espacio, no, ahí ya no me. Entonces, por, no sé si, entonces voy a escribir acá mejor. Más, entonces voy a seguir al otro lado, voy a anclar aquí. Entonces, anclar, de paso, crear una nueva, me gusta más, blanquita. Entonces, la x será r coseno teta. Entonces, más 2r coseno teta por seno teta. Y ahí termina lo que es de g a dr. ¿Ya? Veamos cuánto es. Bueno, de g a de teta, lo voy a decir nomás, se los dejo de tarea. De g a de teta. Ahora, esta primera expresión, ustedes la toman como si fuera un x de teta y un y de teta. Ya, el r ahora es constante.
Entonces va a quedar de f a de x por de x a de teta, pero de x a de teta es r menos coseno teta, más de f a de y, ¿cierto? Por de y a de teta, entonces, y de y a de teta es r coseno teta, ¿ya? Y después evalúan donde hay x ponen r coseno y donde allí ponen r seno, ¿ok? Porque la función f está definida de la forma que está aquí, ¿ok? Como ejemplo, otro ejemplo, sea u igual a x, ¿cierto? F de x, z, ¿ya? Entonces, primero calcule, entonces, a, o mejor, si me permiten, voy a borrar aquí. Entonces, parte A del problema, calcule u sub x. Parte B del problema, muestre que y por u sub i es igual a z por u sub z, donde f es suficientemente regular. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a calcular. Primero el A. Solución. Entonces el A, u sub x. Entonces u sub x es igual. Entonces, como hemos dicho muchas veces, las derivadas parciales, ¿cierto? Las derivadas parciales hay que derivar con respecto a la variable que se está pidiendo, que en el caso es x, y dejar todas las otras como si fueran una constante, ¿ya? Nunca hay que olvidarse de eso. Entonces acá voy a derivar como si z e y fueran constantes. Entonces me va a quedar la derivada del primero por el segundo, o sea, me va a quedar f de x, z, y más x por la derivada con respecto a x, ¿cierto? De la expresión f, x, z, y. ¿Ya? La regla de derivación nomás. Entonces veamos cuánto vale eso. Pues. Veamos, calculemos d a de x de f, x, z, y. Entonces, de acuerdo a lo que aprendimos, va a ser de f a de x, ¿cierto? Tengo que derivar con respecto a la primera variable, ¿ya? Por la derivada de la primera variable con respecto a x. Entonces sería por 1. Más de f con respecto a la segunda variable, ¿cierto? Con respecto a y. Por la derivada de esa expresión con respecto a y. Y la derivada con respecto a x. Y la derivada de esa expresión con respecto a x es 0, porque la x no está ahí. Entonces esto simplemente de f a de x, ¿no? ¿Ya?
Entonces derivé con respecto a x, solamente este dependió de x, este no depende de x. Entonces cuando voy a derivar con respecto a x me va a dar 0. Ok, entonces ese sería, entonces uso x, entonces así, uso x va a ser simplemente f de x zi más x veces de f a de x. Si ustedes quieren escribir así como más completo, como hay espacio, no va a generar drama, entonces aquí podemos colocar aquí. Ya, ese sería eso es lo que da, digamos, uso x. Entonces ahora calculemos o mostremos, digamos, la parte B. Entonces vamos a llevar para la próxima clase, o sea, para la próxima página, vamos a llevar esta expresión. Entonces vamos a llevar. Entonces ahora, para mostrar B, lo que está ahí, ¿cierto? Debemos calcular uso I y uso Z. Veamos uso I. Uso I. Uso I. Para estos efectos, como voy a derivar con respecto a I, la X y la Z son constantes. Entonces, en el fondo, me va a quedar X, que es constante en este caso, y aquí voy a tener D con respecto a I, de F de X, Z, I. Entonces, este primero es como si fuera, para efectos de derivación, es como si fuera un X1 de I, y este como si fuera un X2 de I, ¿ya? Para efectos de derivación. El X1 de I vemos que es constante con respecto a I, y el segundo sí depende de I, y está multiplicado por la constante Z. Entonces usemos la regla que tenemos. Entonces esto va a ser igual a X veces de F a de X por esta expresión a de I, o sea, por 0, más de F a de I, ¿cierto? Estoy derivando con respecto a la segunda variable, por la derivada de la segunda variable con respecto a I, que sería Z. O sea, esto es igual a XZ de F a de I. ¿Ok? Entonces ahora tenemos que calcular, para seguir nuestras cuentas, ¿cierto? U sub Z. Entonces, U sub Z, de nuevo, la X es constante con respecto a Z, entonces me va a quedar X veces la derivada con respecto a Z de la expresión Fxzi. Y por la misma razón que antes, voy a tener X, ¿cierto? Este es como si fuera un X1 de Z, y este como si fuera un X2 de Z. Entonces yo voy a derivar. Como si ese fuera el X mayúscula de Z. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, me va a dar de F a de X, ¿cierto? Por esa derivada con respecto a Z, o sea, 0, más de F a de I, por la derivada de esta expresión, ¿cierto? Con respecto a Z, que es I. Entonces, el total me va a dar XI
por df a di. Entonces veamos ahora cuánto es I por UI. Entonces veamos cuánto es I por UI. Entonces, por lo tanto, I por UI es igual a X y Z de F a de I. Y Z por UZ, ¿cierto? UZ es el que acabamos de calcular, ¿cierto? Nos dio XY por DF de I. Entonces también es X y Z de F a de I. Por lo tanto, se cumple el ejercicio, o lo que se pidió en el ejercicio. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, IUI es igual a Z UZ. ¿Ok? Y ahí hemos terminado el ejercicio. Y como tarea, un ejercicio que este es un ejercicio estándar, clásico. Entonces, sea U igual a X cubo F de I sobre X, Z sobre X, ¿cierto? Muestre que, entonces, X UX más I UI más Z UZ es igual a 3U, ¿ya? Donde F es suficientemente regular. Suficientemente regular. ¿Ok? Es importante decir eso porque para que uno derive la F todas las veces que quiere, cuando lo necesite, con respecto a la variable que sea, ¿ya? Entonces por eso que se pone, porque si por ejemplo la F no fuera diferenciable no podríamos hacer estas cosas. ¿Ok? Entonces una aplicación interesante para estas cosas, ¿ya? Es el plano tangente. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. El plano tangente. Es feo que no lo- no importa. El plano tangente. Entonces, definición. Entonces, definición. Sea f de u contenido en Rn, R diferenciable. Cada vez que escribamos un u y digamos que f es diferenciable, se supone que u es abierto. Y C en R el conjunto de puntos tales que f de x igual c y gradiente de f x distinto de 0 es llamada superficie. ¿Ya?
Y además, diremos que la curva X de un intervalo I a Rn se encuentra sobre la superficie, aquí escribí, sobre la superficie, cuando f de x de t igual c. ¿Ya? Entonces, es como si tuvieran entonces un dibujo de la situación. Entonces, supongo que tiene una superficie. Esta sería f de x igual c. ¿Ya? Le podemos poner símbolo de vector ahí si quieren. Entonces, esto sería una superficie en Rn. Así en el dibujo es una superficie en R3, digamos, pero estamos haciendo algo genérico. Entonces, geométricamente, el x de t se supone que sería una curva encima de... Entonces, este sería x de t. Y un puntito. Entonces, geométricamente, una superficie luce así como lo que está rojo, y una curva encima de la superficie luce como esa curva que está en verde. ¿Ok? Entonces, la primera proposición, que es elemental, más de consecuencias bien interesantes, es la siguiente. Entonces, vamos a presentar una proposición. 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 Sea x de t una curva diferenciable, ¿cierto? Sobre una superficie, vamos a llamar S. Entonces los x en U tal que f de x es C. Y suponga que x de t0 es igual a un p, ¿cierto? Entonces, el gradiente de f en p, producto punto con el tangente a la curva en el punto t0, ¿cierto? Es cero, ¿ya? O sea, el gradiente es perpendicular con el vector tangente. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando? O sea, bueno, lo podemos demostrar. Vamos a demostrarlo primero y de ahí a un dibujito. Entonces, demostración. Entonces, la curva está sobre la superficie, de acuerdo a lo que dijimos hace un momento. Eso quiere decir que vale esta situación, ¿cierto? Pero si derivamos con respecto a t,
nos va a dar gradiente de f en x de t, usando regla cadena, ¿cierto? Producto punto con x' de t, igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué igual a 0? Porque al lado derecho hay una constante, y la derivada de una constante es 0. Así que ahora, evaluando, entonces sea t igual a t0, entonces, ¿qué vamos a tener? Que el gradiente de f en x de t0, que es p, ¿cierto? Aquí está, ¿ya? Es p. Producto punto con x' en t0 es igual a 0. Entonces, dado una curva sobre la superficie, siempre el tangente a esa curva resulta ser perpendicular al vector gradiente, ¿ya? Veamos geométricamente, vamos a hacer un dibujito. Un dibujito. Entonces tenemos la superficie, tenemos una curvita, por ejemplo, una curvita así sobre la superficie, el vector tangente de la superficie, ¿ya? Este sería x de t, ¿ya? Aquí estaría el punto P, que se alcanza en algún t0, ¿ya? Ahora si paso otra curvita, y veo el vector tangente de nuevo, me da una cosa así. Paso otra curvita para allá, voy a usar otro color mejor ahí. Entonces paso otra curvita para allá, por ejemplo. Me maté un pedazo de superficie. Se supone que estoy aquí. Entonces, y aquí de nuevo el vector tangente, que ese tiene que ir con rojo, si me disculpan. Y vamos al rojo. Entonces ahí pasa otro vector tangente a la curva roja. Entonces, cualquier vector tangente sobre la curva, pasando por P, todas son perpendiculares por el ejercicio que acabamos de hacer, ¿cierto? Dimos una curva cualquiera sobre la superficie pasando por P, y resulta que el tangente siempre es perpendicular al vector gradiente. Como eso pasa para toda curva sobre la superficie, entonces podemos afirmar que el vector gradiente, ¿qué característica tiene con respecto a la superficie? ¿Alguien me lo va a decir? ¿Alguien se atreve a decirme qué característica tiene el vector gradiente con respecto a la superficie en el punto P? La superficie, mire, para que se aclare más todavía, la superficie en un pedacito muy chico, alrededor del punto, es como un planito, es como un planito. Entonces, si yo pasa una curva por ahí, se va a ver que pasa una recta. Y resulta que recta que pasa por el punto P, en una cita muy chiquitita, ¿cierto? El vector gradiente es perpendicular al ese vector tangente. Entonces, ¿qué características tiene ese vector gradiente? Da uno, por favor. Bueno, la característica que tiene es la siguiente. Entonces, consecuentemente, geométricamente,
geométricamente hablando, es perpendicular a la superficie. A la superficie en el punto P. ¿Ya? O sea, si volvemos a hacer la superficie, ponemos el punto P, entonces el vector gradiente es perpendicular a la superficie en el punto P. ¿Ok? Y bueno, y esto nos permite, entonces esto nos permite establecer la siguiente definición. Definición. Se define el plano tangente a la superficie f de x igual c en el punto P por el vector normal a la superficie va a tener que ser el gradiente. Conocido el vector normal, o dicho de otra forma, obviamente, digamos, de acuerdo a la observación que hicimos, el plano tangente a la superficie va a ser normal al vector gradiente. Por lo tanto, el plano tangente tiene como vector normal el vector gradiente y la característica de pasar por P, ¿cierto? Entonces, naturalmente el plano tangente se va a definir así. Conocido un punto por donde pasa y una dirección normal al plano, entonces el plano tangente viene dado de esa manera. Y análogamente, si quieres encontrar la recta tangente, el gradiente, en el caso de una curva en el plano, también va a ser perpendicular a la curva en el punto, igual que el gradiente perpendicular a la superficie en el punto, el gradiente es perpendicular a una curva, ¿cierto?, en el punto dado. Entonces, ejemplo. Entonces, el primero, determine, ¿cierto? Vamos a ver aquí. Entonces, determine la recta tangente, elimina la recta tangente a la curva x cuadrado y más y cubo igual a 10 en el punto 1,2. Lo primero que tengo que tener cuidado es que el punto esté en la curva que se me está pidiendo la recta tangente, ¿cierto? El 1,2 está efectivamente. Entonces, para determinar la recta tangente, la curva es más o menos difícil determinarla porque es cúbica,
tendríamos que despejarla ahí, pero no importa tanto tratar de despejarla ahí porque el vector gradiente no necesita despejar, digamos. Entonces, solución, necesitamos la dirección normal a la recta que me están pidiendo, que viene dada por el gradiente, entonces necesito el gradiente primero. El gradiente de la función es 2xy más 3y cuadrado, ¿cierto? No. Es 2xy, coma, ¿cierto? Porque 2xy, y la segunda, ¿cierto? Derivo con respecto a ahí, es x cuadrado más 3y cuadrado, ¿cierto? Y entonces el gradiente de f en 1,2 es igual a 4, ¿cierto? Y aquí está 1 más 3 por 4, 12, ¿cierto? 1 más 12. Entonces sería 4,13. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el vector gradiente. Entonces vamos a anclar esto. Entonces nos vamos a la otra página. Entonces usamos la fórmula, ¿cierto? Va a ser x y menos el punto por donde pasa la recta tangente a la curva, ¿cierto? O sea, menos 1, 2. Producto interno con el vector gradiente, 4,13. Y esto igual a 0, o sea, x menos 1 por 4 más y menos 2 por 13, ¿cierto? Igual 0. Entonces esa sería la recta tangente. ¿Ok? ¿Y cuál sería otro ejemplo? Determine el plano tangente a la superficie x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 3 en el punto 1, 1, 1. Entonces, ¿cuál va a ser la solución de eso? Entonces tenemos, vamos a eliminar este. Entonces tenemos una superficie, ¿cierto? Tenemos una superficie. Y el punto, aquí están el X, el Y, el Z, y el punto 1, 1 está por aquí. Entonces estamos calculando este plano tangente. Y sabemos que el vector normal es el gradiente de F en el punto 1, 1, 1. Entonces, la F de XY, Z es esta de aquí, ¿cierto? Esta de aquí. Esta es la F de XY, Z. Entonces, ¿cuánto es gradiente de F en X y Z? Va a ser 2X, 2Y y 2Z. ¿Cierto? Entonces aquí voy a escribir F de XZ igual a X cuadrado, y cuadrado más Z cuadrado. Y C en este caso es 3.
Entonces, el gradiente de f en 1, 1, 1 es 2, 2, 2. Por lo tanto, el plano tangente va a ser simplemente, por lo tanto, el plano tangente es dado por x y z menos el punto por donde pasa, que en este caso es el 1, 1, 1, contra el gradiente que dio 2, 2, 2, igual a 0, entonces me queda x menos 1 por 2 más y menos 1 por 2 más z menos 1 por 2 igual 0, o sea, x más y más z igual a 6. Dos x, ¿cierto? En realidad igual a 3, porque 2x, entonces igual a 3. ¿Ok? Entonces, en la próxima clase vamos a comenzar con derivada direccional. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a las cosas que hablamos? Yo, profe, Dale. ¿cómo podríamos determinar la curva en el ejercicio anterior? Bueno, Eh, más bien con el método anterior, con el método anterior. sí. ¿Cuál ejemplo? Eh, no sé, bueno, en el primero, por ejemplo. Determine la recta tangente a la curva. Sí, Ya, mira. En general, voy a anclar esto, ¿ya? Lo ya. voy a llevar para... Mira, voy a anclar esto. Y nos vamos a ir nos vamos a ir aquí y voy a borrar esto. Entonces, mira, es lo siguiente. Resulta que eso vive en el plano XY, ¿ya? Entonces voy a colocar el punto 1,2, Ujú, ¿ya? Entonces voy a... Esta curva, x cuadrado y más y cubo, la verdad es que no me importa mucho la forma que tenga para estos efectos, pero ya tiene una forma, entonces voy a suponer que es una cosa así, por ejemplo, de acá, una cosa así, ya. ¿ya? Y puede ser hasta cerradita, una cosa así podría ser la curva completa. Pasa por este punto, ¿ya? Entonces el vector tangente o el vector gradiente asociado a esta función de aquí, Ujú, a la función x cuadrado y más y cubo, o sea, esta es la curva x cuadrado y más y cubo igual 10. Entonces, esta funcioncita de aquí, ¿cierto? Su gradiente, su gradiente es perpendicular a la curva en el punto, o sea, es así. Entonces, la recta tangente, naturalmente, a la curva va a ser perpendicular, ¿ya? A ya. ese vector gradiente. Y conocido un vector normal a la recta y un punto por donde pasa la recta, conozco la recta. Con la Ah, fórmula, sí. con la fórmula xy menos
P contra el vector normal, pero el vector normal en este caso es el gradiente. Ah, ya. Y lo mismo pasa con cuando tú tienes una superficie, ¿cierto? Y te piden la ecuación del vector tangente, o sea, de la ecuación del plano tangente, como tú conoces el punto por donde pasa el plano, ¿cierto? Ujú. Y conoces cuál es la dirección normal al plano, que es el vector gradiente, entonces tienes la ecuación del plano tangente, que sería xz menos el punto por donde pasa, contra su dirección normal, que en este caso es el vector gradiente. Entonces, cuando voy a determinar una, o sea, como receta, ¿cierto? Si voy a determinar una recta tangente usando, porque una recta tangente la puedo determinar de otra manera también, ¿cierto? Puedo derivar implícitamente la y con respecto a x, y de ahí calcular la pendiente. Pendiente y punto por donde pasa también la puedo tener. Pero si la quiero tener con el vector gradiente, entonces calculo el vector gradiente, evalúo el punto, y esa va a ser una dirección normal a la recta tangente. Entonces, si tengo el punto por donde pasa, entonces tengo todos los elementos para crear mi recta. Porque una recta es conocida conocido varias cosas, ¿cierto? Una de ellas es conocida una dirección normal y un punto por donde pasa. Y en los planos igual, yo conozco un plano si conozco una dirección normal y un punto por donde pasa. Y el plano tangente a una superficie, ¿cierto? Tiene como dirección normal el vector gradiente. Y tengo el punto por donde pasa, entonces tengo mi plano tangente. Ese es todo el... Entonces el esquema en el caso de ecuación de recta, tangente a una curva es este, y el esquema para plano tangente a una curva pasando en un punto es este. O sea, plano tangente a una superficie, ¿cierto? Pasando por un punto, es esto de aquí. Ya. A mí me quedó ¿Ya? claro esa ¿Quedó parte. claro, claro? Sí. Pues si no, lo repetimos. Ya, ¿Todo bien? sí. ¿Alguien Gracias. quiere hacer otra pregunta? ¿No? Ya. Hoy día poca gente y poca participación para hablar también. Pero bueno, eh, nos vemos entonces el martes. Vamos a empezar, ya voy a empezar a elaborar la siguiente guía, así que ya tienen que ir terminando la primera y la segunda. No sé si se pusieron de acuerdo con el ayudante para tener el primer control. Todavía no. Ya voy a conversar con él para que apure un poco eso entonces. Ya. Ya, chiquillos, entonces